Ahora vamos a estar con el economista con mucha experiencia en el sector tránsito y transporte, el economista Juan Tapia Grillo, con quien realmente tenemos una estrecha relación y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juancito? Bien, Lucho, gusto en saludarte y muy grato de participar en tu programa. Bueno, estábamos haciendo un pequeño comentario. Tú sabes que la crítica constructiva es buena y lo más importante es que debemos hacer un trabajo orquestado y que estas agendas de trabajo realmente lleguen a un buen puerto, ¿no? Tú has tenido mucha experiencia o tienes mucha experiencia porque has sido gerente general de Natru y desde ahí nos conocemos y ahora han pasado ciertas etapas, has sido expresidente de Protransporte y hoy día realmente estás a la cabeza de tu organización que es el Centro de Investigación de Asesoría del Transporte Terrestre. ¿Cómo ves la coyuntura en estos momentos, Juan? Mira, yo lo veo como una coyuntura de muchas oportunidades, porque de alguna forma las cosas en el mundo están cambiando muy aceleradamente y variables que quizás antes no teníamos presentes, hoy día las tenemos que tener presentes, ¿no? Eh, Cuando la reforma de transporte se lanzó a inicio del 2011, las condiciones eran unas, y hoy día las condiciones, pasado ya casi 10 años, en el cual no se ha podido articular una nueva reforma de transportes, las condiciones han cambiado. Y esto nos lleva a la reflexión de que es muy importante tener el término condiciones son distintas, porque de alguna forma el no dimensionar las condiciones adecuadamente nos podría llevar al error de pensar que hay que continuar con una reforma suspendida en 2010 o en 2011, ¿no? Posteriormente, ¿no? ¿Y en qué sentido ha cambiado? ¿No? Primero, un tema institucional muy delicado, que es la creación del ATU, donde el INVI y CAIAU se juntan, pero es un proceso que realmente no tiene ni siquiera un año de empezado, ¿no? Y juntar las culturas empresariales, vamos a llamarle así, de una autoridad autónoma del tren eléctrico, de una municipalidad del Callao, de una municipalidad de Lima, Protransporte, ¿no? Con todos los problemas legales que hay detrás, deberíamos poner en agenda prioritaria el fortalecimiento y consolidación de esta transferencia, que si no se pone adecuadamente, pone el peligro, como tú decías hace un rato, todo el sistema lo puede poner en peligro, porque si no tienes una institución que la soporte, no lo va a poder hacer. Pero yo creo que hoy día quizás no estamos siendo, por lo que leo en los periódicos, no estamos siendo conscientes qué significa un proceso de consolidación o de creación de una nueva entidad, ¿no? Yo conversaba con un profesional que tuvo a su cargo la creación de SENACE y me decía, mira Juan, yo creo de que el ATU, para que logre consolidarse, va a pasar 3 años a 4, ¿no? Que es un periodo largo, porque me dicen, no creas donde tienes niveles salariales distintos, niveles culturales distintos, niveles profesionales distintos, ¿no? Tienes que crear todo, ¿no? Donde no hay sistemas... Hoy día el ATU, tengo entendido, está en varios locales institucionales, repartidas por muchas partes. Entonces yo creo que ahí tenemos que ponerle fuerte, ¿no? Lo segundo que encontramos como estos ingredientes importantes es que de alguna forma la forma de hacer el negocio en transporte urbano en América Latina y en el mundo ha cambiado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos el caso de Bogotá, vemos el caso de Santiago, donde las concesiones son otorgadas no a los propietarios de los buses, sino las concesiones son otorgadas a consorcios que se forman entre gente que pone capital, que es propietaria de los bienes, y operadores que se dedican a hacer lo que saben que es operar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí nuestros márgenes normativos están escritos de tal manera que una posibilidad de constituir este tipo de organizaciones donde tú no seas propietario del vehículo y que esta titularidad de la propiedad pase a un tercero, indudablemente no está contemplada, ¿no? Porque lo único que contempla nuestra ley es un leasing operativo, un leasing financiero, pero no incluye esta posibilidad que la propiedad privada esté tercerizada. Entonces, hay que cambiar la ley, ¿no? Y el otro tema importante es que dentro de este esquema, el recaudo es un elemento importante, porque Claro. lógicamente, en términos que los inversionistas no tengan la certeza de recuperar su capital,
difícilmente lo van a poder hacer y el recaudo es el mecanismo adecuado para poder hacerlo, ¿no? Y así, otro tema yo creo que clave es también, que es muy importante, ¿no? Es el tema de la tecnología vehicular. Hoy en día, los sistemas modernos están apuntando a un sistema digamos, eléctrico, están apuntando, en el caso de Santiago es impresionante, ¿no? Ellos compraron cientos de vehículos eléctricos y hoy día ya están pensando en comprar vehículos a hidrógeno. ¿Por qué? Porque Santiago de Chile y en general Chile tiene una dificultad de suministro eléctrico y ellos saben que no tienen energía suficiente para mantener una electrificación alta, entonces están apuntando al hidrógeno, ¿no? Entonces es un elemento importante. Pero Y cuando hablamos de tecnología sí, vehicular, estamos hablando de costos. No es el costo de un vehículo diésel y como consecuencia tenemos que buscar sistemas mucho más rentables. Y el correcto. elemento clave adicional que poco se discute, que yo creo que tenemos que discutirlo, es qué tanto le vamos a cargar a la tarifa. Por ejemplo, ¿quién va a comprar los patios? ¿Lo debe comprar la autoridad? ¿Lo debe poner el privado? Yo creo que si repetimos el esquema tradicional de decir que el privado aporte, digamos, las instalaciones, que el privado aporte todo, indudablemente hay que ser consciente que este modelo significa decirle al ciudadano, tú tienes que pagar en tu tarifa este costo, ¿no? Y es algo que Correcto. tenemos que reflexionar estratégicamente, tenemos que meditarlo, y yo creo que deberíamos trabajar por las condiciones económicas del país, ¿no? Y sobre todo que se complican por los próximos 10 años, un esquema totalmente distinto. No hay que olvidar que cuando decimos, sí, pero otros lo hacen, ¿qué? ¿En Chile? Con un per cápita que es el doble que el nuestro, indudablemente no podríamos pensar hacer lo mismo que Chile, porque claro, Chile tiene un per cápita de $16.000 y nosotros estamos llegando a los 7.000, ¿no? Claro. En todo caso, es totalmente distinto y realista pensar que podemos ocupar fórmulas que no corresponden a nuestros niveles de ingreso ni los ingresos de nuestra población y que en este sentido debemos repensar el concepto, ¿no? No sé si en este esquema general te doy algunas variables que más o menos te lleve digamos, alguna pregunta que tú deseas Y, formular, Luis. Juan, y en el caso de los operadores, porque realmente son empresas que muchas han tenido éxito, ¿no? Trabajando como han trabajado, unos han tenido camionetas rurales, hoy día son dueños de empresas de buses muy grandes. Hay empresas que han tenido éxito, pero casi la gran mayoría todavía sigue pensando en la época de los años 80, que todavía piensan que pueden ser afiliadores, vivir del afiliador, controlar solamente la parte del recaudo y no preocuparse de que en la vía están haciendo de las suyas. ¿Qué le podríamos decir a los operadores de transporte público de pasajeros? Mira, acá hay cuando hablamos de operadores hay que distinguir que hay operadores, vamos a decir, con un nivel de concentración de flota muy bajo, un vehículo por cada persona, ¿no? Y tenemos operadores que de alguna manera han ido creciendo y en Lima existen operadores que hoy día tienen empresas que son 100% propietarios de su vehículo. Mucho, no habría que mezclar o no, homogenizar, vamos, el concepto de pensar que todos los operadores son iguales y no son iguales, son totalmente distintos. Y en este contexto hay que distinguir que el pequeño operador va a tener que de alguna manera desplazarse, porque él lo desea. En mi experiencia particular que tuve en Protransportes, cuando creamos el bono de chatarreo, donde se llegaron a chatarrear 2.000 unidades, y del cual se habla poco porque no hubo quejas, ¿no? Porque de repente se hubiera hablado mucho si hubiera habido alguna queja, pero cuando las cosas salen bien nadie se habla, ¿no? Y cuando las Así es. cosas salen mal, todos hablan. En este caso, es un proceso que la ciudad ha pasado por despercibido, se chatarrearon más de 2.000 unidades, que si la pusiéramos una tras otra son 11 kilómetros de extensión, ¿no? Para que te des cuenta de la magnitud que esto significó. ¿Y qué nos trajo esto como enseñanza? Que el transportista que hoy día tiene un carro viejo envejeció con su unidad. Y al envejecer con su unidad, esta persona no está pensando en endeudarse, en comprar nuevos vehículos. Esta persona lo que está buscando es salir del sector. Y lo que hay que darle es la oportunidad de un chatarreo justo, de un chatarreo que le dé la oportunidad de alguna manera de migrar a otra actividad y que una persona que probablemente hoy día está pasando los 60, 70 años tenga la oportunidad realmente de no sacar un vehículo que todos los días se le malogra, ¿no? Yo creo que es un elemento importante. Lo segundo, hay un sector intermedio de las unidades pequeñas, donde hay gente más joven, donde yo creo que igual vamos a tener que aplicar un programa de chatarreo. Es la única forma y la única forma de mitigar impacto, ¿no? Es la mitigación de impacto que se haría en cualquier actividad económica. Y en el gran empresariado que está mejor consolidado, yo creo que tiene grandes oportunidades
oportunidades para poder hacerlo, ¿no? Y acá hay otro tema también que es muy importante destacar, porque cuando hablamos de caos vehicular y contaminación ambiental, tenemos el tema de las vías y el tema de las señalizaciones, semáforos, etcétera, etcétera. ¿Ha habido un mejoramiento de estos sistemas o todavía seguimos retrasados en el tema de la infraestructura vial? Mira, una de las grandes dificultades estructurales que tenemos en el país es el hecho que, y tú lo has comentado muchas veces en tu programa, se dice que hay falta de recursos. Y utilizo la palabra se dice que hay falta de recursos porque por un lado le queremos meter a 2 líneas nuevas del metro 10.000 millones de dólares y decimos que no hay recursos, ¿no? Y por otro lado tenemos un sector terrestre totalmente abandonado. Yo diría que ya tenemos de alguna manera una línea 1 del metro, tenemos una línea 2 del metro, y la línea 1 del metro incluso podría funcionar mucho mejor si le pusiéramos más recursos en vagones, por ejemplo, para bajar su actual frecuencia de 3 a 2 minutos. Lo podría hacer. Esto necesita dinero, y dinero que de acuerdo al esquema de concesión la debe poner el Estado. Tenemos una línea 2 inconclusa. Yo creo que deberíamos terminarla, hacerla bien, pero una línea 2 que tiene grandes problemas, no tiene inserción urbana. Y realmente muchas estaciones, con las disculpas del caso, van a estar realmente en lugares, en muchos casos abandonados, aislados, ¿no? Donde la suciedad, la pobreza está alrededor de estas estaciones y que hay que reinsertarlas, ¿no? Urbanísticamente, ¿no? Entonces, tenemos que meterle recursos. Por ejemplo, hablamos mucho del sistema integrado de transporte, pero la integración, ¿qué significa la integración? La integración no significa tener una sola tarjeta de crédito o una tarjeta de recaudo. La integración significa integración física. Y en integración física, salvo, digamos, yo creo que, bueno, en este momento no tenemos ninguna integración física en todo Lima, no existe, ¿no? El único intento futuro que podría ser como estación integrada sería la estación de la Plaza Grau, digamos, el Metropolitano con la línea 2 del metro, que ojalá se dé, ¿no? Pero no tenemos nada de integración. ¿Qué quiero decir con esto, Luis? Que si se trata de recursos, a lo ya existente le tenemos que meter muchísimo dinero para mejorarlo. Lo que hizo Santiago hace 10 años atrás, si comenzamos a revisar la historia de cómo se hizo en el resto de países, o cómo lo empezó Bogotá. Bogotá no empezó con una línea de metro, Bogotá empezó con el Transmilenio, primero reestructurar su sistema de superficie, y después que se reestructuran los sistemas de superficie, podemos saltar a un sistema menor. Pero acá tenemos un poco la cultura metro, en la cual se cree que con el metro se soluciona todo, cuando el metro solamente va a poder lograr las 2 líneas existentes, no van a pasar en el tiempo más allá del 8% de la demanda, pero queda un 92% que está colocando la flota en una flota obsoleta, ¿no? Cada vez tenemos vehículos más antiguos y, como tú dices, la contaminación, la seguridad vial se vuelven mucho más complejas. Y en un sistema donde sufre el pasajero, pero también sufre el actor directo, que es el transportista, y cuando hablamos de transportista hay que hablar de un conductor que trabaja 12 horas, 14 horas diarias, ¿no? Mucha gente que en los estudios que hemos hecho duerme en los paraderos porque no tiene tiempo de regresar a su casa. Y como termina tan tarde y trabaja en los extremos de la ciudad, tampoco podría regresar, ¿no? Y es gente que ve a su familia una vez a la semana en muchos casos, ¿no? Tienes cobradores, ¿no?, que todo el mundo insulta, y lógicamente cuando tú le metes tanta cólera y odio a la gente, esta gente te va a revolver lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un sistema muy complejo, donde el llamado de atención es: tenemos que invertir más en lo que tenemos, y por favor, es momento de decir una pausa, dejemos la línea 3 y 4 del metro para después. Y hoy día estos recursos destinemos a mejorar nuestra línea 1 del metro, a mejorar nuestra línea 2, a crear sistemas de integración física que son importantes, y apostar por una reestructuración del sistema actual y a fortalecer sobre todo el ATU. Al ATU se le puede decir muchas cosas, pero una cosa importante que el ATU no tiene presupuesto. Realmente con el presupuesto que tiene, que se lo lleva casi todo el metro, que engaña, ¿no? Indudablemente una entidad partida en varios locales, en una fusión inconclusa y todo lo demás, yo creo que quizás nos estamos confundiendo en esta vorágine de tantos frentes abiertos, que lo sustantivo y el horizonte y lo estratégico lo estamos olvidando.
No, Una y pregunta acá, muy simple que sí, sí, seguramente tú Juan. te haces y yo me hago y todo se hace, todos tus oyentes, el siguiente, disculpa, ¿no? Es la Quiero hacer un siguiente. comentario Cuando con uno sale de referente. su casa, tiene que tener Sí, muy claro a dónde va, sí, Juan. Quería hacer un porque si no, comentario. Si nosotros nos sí, acordamos de lo que era la Avenida Arequipa, lo que era Javier Prado y algunas avenidas principales, era una situación caótica increíble realmente, ¿no? Y ahora con el tema de los corredores ha mejorado realmente la vialidad en estas Garcilaso de la Vega, Tacna. Y yo creo que ese es el modelo que todo el mundo quiere. Pero lamentablemente todo el caos vehicular ahora se ha ido a los conos que han crecido tanto como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Lima Este, ¿no? Entonces, eso hace que este sistema se vea realmente mal, ¿no? Pero si retrocedemos el tiempo, vemos cómo ha mejorado algunas vías de la Gran Lima, ¿no? sí, lo que tú dices, nuestra imagen objetivo sería tener algunos corredores segregados como el metropolitano, tener algún otro más, tener una avenida de Arequipa mejor estructurada, ¿no? Como tú señalas, pero efectivamente, como lo aclaras, ¿no? Los conos extremos de la ciudad, como puede ser Villa El Salvador, sin llegar muy lejos, por ejemplo, el caso de Puente Piedra, ¿no? La gente sufre mucho por venir a Lima, ¿no? Y ¿Y qué pagan el decir de la pasaje avenida más Tupac caro. Amaru misma en kilómetro 24, por ejemplo? ¿No? Son zonas muy complejas. Estamos viviendo, yo tuve la oportunidad de participar en el año 85, cuando se hicieron, digamos, algunos estudios de base para Lima, y la verdad es que me remontaba al año 85, veía colas de 200 metros. Hoy día vemos en Lima colas de 200 metros como lo veíamos hace más de 20 años, ¿no? Este es algo Sí, que da pena, ¿no? Uno sufre, ¿no? Ver esta sí. coyuntura porque no hemos evolucionado. No, Inversamente a lo que hemos evolucionado, yo creo que hemos involucionado, ¿no? Que es lo más delicado, ¿no? Porque hay un ejemplo que a veces yo les pongo a las personas con las que converso y es la siguiente. Yo fui gerente general de Natro Perú, una empresa organizada que llegó a tener 1.500 buses, y nosotros como Enatro Perú transportábamos en una empresa organizada el 20% de la demanda. Si hoy día le sumamos la demanda del metro y le sumamos la demanda de los corredores complementarios y el propio metropolitano, no pasamos del 10. Esto significa que Lima, a fines de los 90, hace 30 años, transportaba el 20% de su demanda en un transporte organizado. Hoy día no llega al 10. se puede. Es la Esa es forma la, como hemos evolucionado, ¿no? esa es la cruda realidad, ¿no? Y justamente con el tiempo que nos conocemos, cuando escribía yo de transportista hace muchos años, tenía los mismos titulares que los podría poner hoy día. Y definitivamente acá es una cuestión de Estado y como lo vengo repitiendo, ¿no? Y un tema también institucional, porque los gremios tienen que reinventarse. Ya los gremios que lamentablemente están en el transporte urbano no están contribuyendo en nada en mejorar el servicio al usuario, ¿no? Eso también es bastante importante que hay que reflexionar sobre este tema. Y como tú dices, ¿no? Debemos reinventar el sistema porque estamos en otras épocas y yo creo que ahí tu participación y la participación de todos los expertos debería ser parte de este gran directorio que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Presidencia de la República necesitan. Yo creo que esto ya merita realmente ir a la PCM, al Presidente de la República, para que el próximo año podamos vislumbrar un mejor servicio, ¿no? Sí, como tú dices, es momento de sumar. Yo creo que algo que reclama el país es un momento de sumar. Lo segundo, es un momento de no mirarnos a los zapatos, a nosotros mismos, los pies, no mirarnos, ¿no? Mira, como tú sabes, yo he tenido la oportunidad, por una coyuntura circunstancial, salir fuera del país, ¿no? Es un momento delicado en que el país tenía el terrorismo. Y esto me llevó a la oportunidad de poder trabajar al día de hoy en más de 14 países del mundo y cercanamente ya van como cerca de 40 ciudades que he podido trabajar. Yo recuerdo mucho cuando viví en Santiago, en esta época de autoauxilio, ¿no? El país tenía pues cochebombas casi todos los días, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Era un Claro, tema muy complicado, ¿no? Y uno tiene la nostalgia de que el país se nos va de la mano, ¿no? sí, Esta no está. Y lo sí. segundo es que cuando yo veo estas 40 experiencias y hay ciudades en las que he podido viajar 100 veces, ¿no? Por distintos trabajos profesionales, y veo esta película, ¿no? De ver, llámese México, Colombia, Argentina, y veo cada país y cada ciudad, ¿no? Que he podido conocer y trabajar, cómo evolucionaron, ¿no? Sentir, por ejemplo, que si tú miras la frontera hacia Ecuador,
empezando por Guayaquil, ¿no? Lo hermoso que es, ¿no? Tienes hoy día Quito, empezó con un trolebús, hoy día tiene una línea del metro, tiene un transporte integrado bien organizado. ¿Qué decir de Colombia? ¿Qué decir de Brasil? ¿Qué decir de Bolivia? Con 11 o con 10 líneas digamos, de teleférico que transporta 500.000 personas. Los teleféricos de Bolivia transportan más que el metro de la línea 1 del metro y a un costo menor, ¿no? Así es. Y qué decir de Santiago con toda la experiencia que ellos han tenido entre Santiago. Nos hemos Vamos a rodeado seguir de todavía. éxito y el único que realmente se quedó postergado es nuestra patria, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido tenemos un reto profesional, un reto personal. Debemos ir más hacia sumar, más que enfrentarnos. Yo diría que incluso con el que estamos enfrentados deberíamos sentarlo en una mesa y conversar. Porque en esta estructura de diálogo yo estoy convencido que algo vamos a poder hacer, vamos a poder buscar un objetivo común. Pero hoy en día veo de tantas agendas que lo mínimo que no sabemos, si tú le preguntas a muchas personas en tu programa hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Efectivamente todos van a repetir sistema integrado de transporte, pero si tú le preguntas qué consideran como sistema integrado de transporte, realmente se están quedando en un concepto tan limitado de imaginar que el sistema integrado de transporte es licitar rutas. Y otros llegarán máximo a decir, no, es integrar un solo sistema de recaudo. No, esto no es el sistema integrado de transporte. Claro. El sistema integrado de transporte es otra cosa totalmente distinta, es algo más compleja y en la cual nos hemos quedado atrapados en el tiempo en pensar que el sistema integrado de transporte es recaudo. No, el sistema integrado de transporte es la sumatoria de todo esto, más una integración física. Y en integración física estamos en cero. Ok, Juancito, te agradezco tus palabras, las noto bastante sinceras ante nuestra realidad. Tenemos un sentimiento encontrado con nuestro país y yo creo que estas palabras van a servir mucho para la reflexión, tanto para las autoridades como para los empresarios. ¿Algunos segundos más que quieras agregar algo, Juan? Sí, bueno, felicitarte por la labor académica que estás haciendo a través de tu programa, porque tenemos que comenzar a expresar, ¿no? Y lo segundo, quizás, a orientar tus diálogos. Yo creo que lo haces constantemente, pero hay que comenzar a trabajar una agenda. ¿Cuál es nuestra visión? Yo creo que deberíamos comenzar a hablar de nuestra visión. Ojalá que tu próximo programa podría ser la visión del transporte, ¿no? Nos olvidemos de la coyuntura que uno dice, que el otro dice, que el otro no dice, ¿no? Pero imaginemos a dónde queremos ir, porque si no sabemos con claridad a dónde vamos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso que vamos a dar? ¿No? Es como salir de nuestras casas y decir, ¿a dónde voy hoy? Claro. El primer carro que pasa, ¿no? Y no es así, ¿no? Realmente tenemos que tener una idea muy clara hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos ir, y en función de esto vamos a construir las escaleras, los caminos para dónde llegar, ¿no? Y es donde en este concepto estratégico de visión no tenemos una idea clara. Yo creo que en muchos casos estamos ni siquiera sin ideas, ¿no? Y tenemos que comenzar a repensarlas y tenemos que pensarlas en forma colectiva, como tú lo señalas. Y muchas gracias y la gratitud por esta oportunidad. Ok, Juancito, muchas gracias por esta conexión contigo. Bueno, señores, estuvimos con el economista Juan Tapia Grillo. Como ustedes han visto, más allá de los sentimientos, es un profesional a carta cabal que conoce bien el sistema, ha estado por varios países del mundo, asesor de varias organizaciones mundiales, y creo que hay que tener en cuenta estas apreciaciones y, como dice él, ¿no? Tenemos que tener una visión de transporte.